En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes festivo 12 de octubre de 2020. Esta es la emisión 19.026 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. La entrevista de hoy está respaldada por la nueva era de la energía de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Quedan en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitado. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño, sean bienvenidos a esta emisión de lunes festivo. Esta semana es muy importante porque precisamente este lunes están comenzando las actividades relacionadas con las reuniones anuales conjuntas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reuniones a las cuales el Noticiero Económico asistió desde comienzos de los años 80 ininterrumpidamente cada año en la ciudad que se hicieran, es decir, en Washington 2 años consecutivos y el tercero por fuera de los Estados Unidos. Y mi invitado esta mañana es precisamente para hablar de la expectativa que hay sobre lo que pueda esta semana publicar el Fondo Monetario y lo que pueda decir el Banco Mundial en relación hacia la perspectiva de la economía global. Este martes será divulgado el informe más esperado del fondo, que es el WIBO, el informe de perspectivas económicas globales. Y entonces quiero dialogar con mi invitado a ver cómo se está viendo desde Colombia y desde el sistema financiero y concretamente desde el grupo de investigaciones de Bancolombia, la perspectiva económica global y algunos comentarios, por supuesto, de lo que es la perspectiva colombiana. Saludo muy cordialmente esta mañana al director de investigaciones económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa Arango. Bienvenido, Juan Pablo, muy buenos días, gracias por estar en el Noticiero Económico Antioqueño. Muy buenos días para todos y de verdad que para mí es un placer estar compartiendo este espacio, conversar acerca de temas tan interesantes y tan relevantes en esta coyuntura y lógicamente pues muy agradecido por tenernos en cuenta para hacer estos comentarios. Juan Pablo, ¿cómo ve usted en este momento el panorama antes de que entremos a hablar de lo que sean posiblemente las nuevas previsiones del Fondo Monetario y del Banco Mundial? Pero ¿cómo está viendo usted en este momento el panorama económico global? Pues a ver, yo creo que como el Fondo Monetario hace estos ejercicios de mirada de la economía cada 3 meses, la última edición de actualización de sus estimaciones las hizo hacia mitad de año, en donde el mundo estaba todavía viviendo en buena medida los estragos causados por los confinamientos estrictos que fueron la norma en la primera parte, digamos, de la pandemia, y que pues yo creo que ya todos tenemos claro que produjeron unas
tasas de contracción de la economía global que no teníamos en los registros históricos, por lo menos en lo que corresponde a las últimas décadas. Pasando estos 3 meses de mediados de año ya hacia el último trimestre, yo creo que la tendencia predominante es que el mundo a distintas velocidades, pero con una tendencia muy clara, se ha movido de esas estrategias de cierre estricto hacia lo que yo denominaría tal vez una convivencia con el coronavirus, en donde la actividad económica tiene una serie de reaperturas en muchos de los sectores productivos, aumentan los indicadores de movilidad y por esa vía pues se da un rebote en la actividad. Es decir, que las señales preliminares que nosotros pues logramos, digamos, capturar a través de diferentes métricas coinciden en afirmar que efectivamente en el tercer trimestre del año se dio algo de ganar, algo de terreno que se recuperó frente a la gran caída del segundo trimestre. Y lógicamente esa visión, si continúan las cosas de esa manera y si el último trimestre del año termina siendo entonces un periodo en donde se logre mantener esa coexistencia relativamente más favorable con la enfermedad, pues deberíamos seguir en esa tendencia de corrección de la contracción, de modo tal que mi expectativa tal vez es que, como hemos visto a través de cada actualización, un poco el tono predominante en el mundo en cada uno de los pasos, de pronto a mediados de año se veía un panorama muy ácido, muy complejo, y ya hoy en día las cosas nos están indicando un cambio de tendencia, y en ese modo yo esperaría tal vez, y este es mi pronóstico, que cuando el FMI anuncie dentro de poco sus nuevas proyecciones económicas para el 2020, pues posiblemente esa revisión sea al alza, es decir, que nos esté indicando una caída de actividad menor a la que pronosticó en el mes de junio. Ahí hay 2 cosas que quizá valga la pena un comentario adicional. Una, pues referente precisamente a lo que el fondo pueda prever, pero antes de eso, lo que hay que reconocer, Juan Pablo, es que estamos en medio de una gran incertidumbre, es decir, no son las mismas condiciones de mediados de año porque habíamos estado saliendo de la restricción estricta y empezaba la reapertura muy gradual y muy lenta, pero lo que persiste ahora, y estamos viéndolo a raíz de los rebrotes, es una gran incertidumbre. Correcto, yo creo que esa es la tendencia, y esto ya no estamos hablando de un trimestre a otro, sino yo diría que definitivamente la característica que marca la realidad que empezamos a vivir en el mundo desde febrero, marzo de este año, y es estar teniendo que experimentar una situación que nuestra generación no había tenido que vivir antes, es decir, la economía moderna no había tenido que sufrir los rigores de una pandemia del alcance, de la intensidad y de la afectación que ha tenido esta del COVID-19, de modo que yo creo que cada paso del camino que vamos atravesando está lleno de inquietudes, está lleno de preguntas. Tal vez ninguna de las experiencias anteriores que habíamos vivido nos equipara, nos da las posibilidades de poder predecir qué puede pasar a continuación, porque no hay realmente situaciones que sean asimilables en el pasado. Y claro, en su momento yo creo que la principal inquietud y el principal temor era que los sistemas de salud en cada uno de los países pues no estuvieran en capacidad de atender a la cantidad de personas que de pronto necesitaban esa atención, sobre todo a nivel de cuidado intensivo, y por lo tanto repetir situaciones tan dramáticas como las que en su momento ustedes seguramente recordarán se dieron en países como Italia o España. Yo creo que ese temor afortunadamente está superado,
pero lo que usted menciona del tema de los rebrotes, pues sí es un factor que genera lógicamente inquietudes y que de alguna manera reta esa perspectiva de que podamos seguir sobre un proceso de normalización, entre comillas, gradual de la actividad a medida que pase cada trimestre de este año. Entonces, claro, ese riesgo está ahí, es algo que tenemos indudablemente que tener en cuenta dentro de las provisiones, que le añade una capa, digamos, de variabilidad a los números y a los pronósticos, y que yo creo que va a ser, mientras no encontremos una solución como humanidad definitiva a la pandemia vía una vacuna, es lo que más se menciona, pero también puede ser la posibilidad de alcanzar inmunidad de rebaño, pues a nivel un poco más, digamos, natural, o bien sea tal vez a través de un tratamiento que pruebe tener un grado de efectividad alto. El punto al que voy con eso es que hasta que no haya esa solución de fondo que definitivamente despeje todos estos interrogantes en términos de la salud pública, pues vamos a tener que convivir en una realidad de existencia o de permanencia de la enfermedad, con una actividad económica que trata lógicamente de reactivarse cada vez más, pero en donde tal vez el temor de tener que volver sobre las decisiones ya tomadas, dar marcha atrás y terminar en un escenario como el de el segundo trimestre de este año, pues sigue estando ahí, y eso lógicamente genera bastante incertidumbre. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño estoy conversando con Juan Pablo Espinosa Arango, el director de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Juan Pablo, a mediados de año usted hacía referencia a las más recientes previsiones publicadas por el Fondo Monetario. El fondo pronosticaba que la caída económica global iba a ser de 4.9%, y respecto a las economías avanzadas el pronóstico era de 8% la caída, y a las economías emergentes 3%. Y en ese marco una caída, pues la más grande de todas para América Latina, 9.4%. La pregunta alrededor de esto, Juan Pablo, es, ya que usted dice, y muchos agentes lo esperan así, el mismo fondo ha dado pistas de que las cosas no eran tan malas, y la recuperación, aunque va a ser muy lenta, pues se está dando. ¿Usted sí cree que vaya a haber una variabilidad muy amplia de estas previsiones nuevas con respecto a estas de junio que acabo de mencionar? Sí, yo creo que esa es una buena pregunta, y es, digamos, si algo radicalmente distinto va a haber con respecto a estas tendencias que nos presentaron a mitad de año. Y yo diría que más que grandes ajustes a los números, yo tal vez pensaría en una revisión mucho más detallada, mucho más fina, en donde tal vez lo que va a marcar un poco la expectativa es que la contracción del mundo desarrollado puede ser inferior a lo esperado, básicamente por la manera como se vienen recuperando Estados Unidos y Japón principalmente. De otro lado, yo creo que sobre el mundo emergente puede haber una revisión en donde hay elementos pues en ambas direcciones. Yo diría que hay partes del mundo como India, por ejemplo, que ha estado bastante afectada por la enfermedad. América Latina, pues ya usted lo mencionó, con esa previsión bien ácida. Yo creo que pone de relieve la intensidad de la enfermedad en esta parte del mundo, pero simultáneamente también ha venido pasando algo que llama mucho la atención y que jalona los resultados del mundo emergente y también de la economía global, sin lugar a dudas, y es China, porque realmente China ha venido teniendo una recuperación a lo largo de los últimos meses mucho más acelerada y mucho más fuerte de lo que preveíamos antes. De hecho, de acuerdo con los pronósticos o con las estimaciones más bien que se hacen de corto plazo, China está hoy por hoy teniendo un nivel de actividad económica superior
a los niveles prepandemia, es decir, no solamente logró revertir la caída que ellos tuvieron y que alcanzó pues su punto más álgido por allá en el mes de febrero. Ustedes seguramente recordarán el encierro de Wuhan y toda esa coyuntura pues que el mundo en su momento veía como algo muy lejano, pero que se terminó volviendo pues parte de la cotidianidad prácticamente de toda la humanidad. Desde ese punto hasta hoy yo creo que el terreno que ha ganado China es muy importante, y eso no solamente se refleja pues como tal vez en las anécdotas pues que uno ve en internet o en redes sociales, en donde en Wuhan ya hay gente nuevamente saliendo a la calle y fiestas pues masivas y todo el mundo andando tranquilamente sin tapabocas. Pero eso es simplemente una manera muy ilustrativa de decir que realmente en China hay una normalidad en la cotidianidad de la sociedad que se ve reflejada de una manera muy importante en la economía. Entonces yo creo que el factor que puede marcar una gran diferencia en términos de esas previsiones para el 2020 y la posibilidad entonces de que la economía global termine contrayéndose menos que lo estimado a mitad de año, puede provenir justamente de ese país que pues por lo demás dentro de la ponderación de todo el Producto Interno Bruto a nivel mundial pues viene teniendo en los últimos años una participación cada vez más alta. En esta última parte, en estos últimos 5 minutos que tenemos, Juan Pablo, le propongo hablar un poco de Colombia, partiendo de lo siguiente. Digamos que el factor común mundial, el reto generalizado es el fiscal, porque sin duda pues a todos los estados, a todos los países les ha correspondido hacer un esfuerzo en gasto extraordinario, impensable e incalculable por ahora. ¿Cómo ve la situación de Colombia, esa evolución que ha habido y la respuesta de la economía, de la confianza de la industria, del consumidor en estos meses post apertura gradual? Bueno, Douglas, yo creo que ese es un punto muy interesante, y yo creo que hay varias cosas por discutir. Tal vez la primera sería que Colombia, al igual que lo que se ve en el resto del mundo, pues indudablemente ha respondido desde el punto de vista económico a las medidas de las autoridades, a las medidas de desconfinamiento, y por lo tanto en el tercer trimestre del año, pero sobre todo en septiembre, cuando ya culminó el aislamiento preventivo obligatorio, pues sí se evidencia un cambio de dinámica muy importante frente al mes de agosto, y eso es, digamos, una tendencia que se ve no solamente en la cifra agregada del Producto Interno Bruto, sino también a nivel de cifras ya más detalladas sectoriales. Prácticamente todas las actividades productivas están teniendo en este momento un mejor desempeño que el de meses anteriores, y tal vez los registros más favorables de la pandemia. Eso es, digamos, como la coyuntura por la que estamos atravesando en este momento, y que, reitero, es positiva, y que de alguna manera, si se confirma o continúa esa tendencia hacia el cierre del año, pues vamos a seguramente estar demostrando pues que somos capaces de convivir de una manera más favorable, más constructiva con la enfermedad y la actividad económica. Pero indudablemente lo que viene, pues además de los evidentes riesgos sobre la salud y la posibilidad de que haya nuevamente aceleración en el número de casos, que es algo que, como ya dijimos, está sobre la mesa y que expertos epidemiólogos pues estiman que puede llegar a darse nuevamente a final del año. Pues dentro de esos riesgos yo creo que la humanidad y nuestro país no ha sido la excepción. Primero, ha aprendido mucho más de la enfermedad, ¿cierto? Eso ha permitido que los tratamientos mejoren, y no solamente eso, sino que también la capacidad del sistema de salud
se ha ensanchado, de modo que la combinación de todo eso debería ojalá llevarnos a que, a pesar de que haya una aceleración nuevamente de los casos, pues no tengamos que volver a estos esquemas de aislamiento tan estrictos como los que tuvimos. Pero ya, digamos, entrando un poco más en detalle del punto que usted mencionaba y frente al cual estoy completamente de acuerdo, que yo creo que si el país maneja con éxito todos estos retos inmediatos, pues tal vez lo que se viene de cara al 2021 y de ahí en adelante sea justamente la manera como nuestro país va a afrontar ese proceso de ajuste fiscal, porque es innegable que no solamente el sector privado ha sido pues particularmente afectado por toda esta coyuntura, sino que también el Estado, desde el punto de vista financiero, ha tenido que asumir una gran parte, digamos, de la afectación, y hemos tenido como consecuencia de eso un incremento prácticamente más que triplicarse el déficit del gobierno nacional, y en esa medida hemos visto un salto muy importante de la deuda pública. Y se ha configurado entonces tal vez lo que yo denominaría una factura, una cuenta de cobro que vamos a tener que empezar a pagar a partir del próximo año. Y ustedes seguramente se dirán, bueno, pero si todo el mundo está así y el endeudamiento se está incrementando en absolutamente todos los países, no hay sino que ir a Estados Unidos o Europa para darse cuenta que ellos están en la misma situación, porque a Colombia esto le genera una preocupación particular, y es porque nuestra economía depende de una manera muy importante de la capacidad de acceder al financiamiento. Y eso trae pues como consecuencia o implicación tener credibilidad, que pasa entre otras cosas pues por la capacidad que tenga el país de hacer ese ajuste, de mantener su calificación de grado de inversión, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que no nos podemos dar el lujo de países en donde se ha incrementado el endeudamiento y no hay necesidad pues digamos de hacer ajustes a las finanzas públicas, porque aquí de no hacerlo pues quedaría un poco en riesgo nuestra capacidad de acceso a los mercados financieros, de modo que lo que se viene una vez superados estos retos, digamos, de convivencia con el coronavirus, es ese proceso, y hacerlo bien indudablemente va a traer unos esfuerzos importantes, y no tocan solamente a los temas económicos sino también políticos, porque muchas de estas medidas pues tienen que pasar por el Congreso y surtir todo un debate en la sociedad, pero también digamos está relacionado con que es un proceso de largo aliento. Es decir, esto no solamente va a resolverse en el 2021, sino que seguramente va a requerir esfuerzos continuos, diría yo, en los siguientes 4 años, de modo que ahí no solamente es, digamos, la actual administración la llamada a protagonizar todos estos esfuerzos, sino seguramente la que resulte elegida en el 2022 tendrá que darle continuidad a esos esfuerzos y mantener una línea de manejo macroeconómico sano, que al final de cuentas es lo que nos ha permitido pues digamos afrontar toda esta realidad de una forma pues mucho más favorable de lo que otros países han podido hacer. Si uno digamos quiere tener a la mano referentes de cómo no manejar las cosas y cómo una misma coyuntura puede terminar generando unas repercusiones pues mucho más negativas, solamente hay que darse una vuelta por países como Argentina o Venezuela y ver pues que indudablemente esa calidad del manejo económico de nuestro país ha sido, a pesar de todas las dificultades, bastante positiva, y que hay que mantenernos en esa línea hacia el futuro. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño, Juan Pablo Espinosa Arango, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, señora, para mí es un gusto poderlos haber acompañado, y muchas gracias y feliz día. Mañana los esperamos de nuevo aquí, 7:30 de la mañana en 95.9 FM o por camerafm.com.
en otra emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.